Hey, Shalom, Akim, Shalom. Como siempre, quiero empezar dando toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rahakudash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo. Yahushai es el nombre del Hijo. Rahakudash significa Espíritu Santo. También quiero dar doble honor, doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra de Molino, nuestros maestros en esta verdad y Shalom, que significa paz a la lección, a ustedes hermanos y hermanas alrededor de la tierra, sinceramente dando su mejor esfuerzo para servir y agradar a Yahweh Hashem Yahweh Shai. Y como ustedes hermanos ya deben de saber, el día de expiación empieza ahora en el puesto del sol, para ustedes hermanos ya es, el día de la expiación, septiembre 11 puesto del sol hasta septiembre 12 puesto del sol. ¿Por qué? Porque sabemos que el día actual empieza cuando el sol regresa a su puesto, ¿ok? En la noche, eso es lo que empieza el día. Ahora, este diablo te dice que el día empieza a las 12 de la noche, ¿ok? Cuando ni hay sol, el sol ya, se había ido por 6 horas, no tiene sentido. ¿Ok? Pero, el espíritu me motivó a querer entrar en el capítulo, en las escrituras, aquí Levítico 11 que describe el ritual de cómo el sumo sacerdote guardaba el día de la expiación. Ok, también vamos a agarrar Hebreos 9 que entra en cómo Yahweh Shai en realidad es ese sumo sacerdote. Ok, porque el sacerdocio antiguo, all right, eran solo para los levitas, ¿ok? Los de la tribu de Leví, ¿ok? Aarón y Moisés eran levitas, ¿ok? Y desde el principio Aarón fue escogido como el sumo sacerdote y para que tú seas el sumo sacerdote que tiene ciertos privilegios como el único que puede hacer esos sacrificios en el día de expiación, tú tenías que regresar del linaje de Aarón, ¿ok? Pero todo eso, todo ese sacerdocio era una sombra de lo por venir, ¿ok? Porque en realidad Yahusha es el sumo sacerdote y él ni es un levita, uno de la tribu de Leví. Por eso muchos eran ofendidos con Yahusha cuando él vino. A ver, vamos a leer eso bien rápido. Esto es Hebreos 7:14. Voy a poner el español moderno. All right. Dice Hebreos 7:14, porque es evidente que nuestro Señor nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio, right? Moisés habló de las levitas, ¿ok? Que el sacerdocio era de ellos, ¿ok? Pero aquí dice, esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, ¿ok? Que Abraham pagó sus impuestos a Melquisedec, ¿ok? Que si lo pueden recibir, Melquisedec era Yahushai, ¿ok? Era Yahushai antes de que los levitas hasta habían nacido, ¿ok? Pero esa orden de los levitas siendo los mediadores, siendo los sacerdotes, todo eso era necesario a un tiempo, ¿ok? Pero eso no es como va a ser en el reino. Yahushai vino y trajo un nuevo sacerdocio, ¿ok? El actual sacerdocio, So por eso el Espíritu me animó a querer ah, entrar en el ritual, ¿ok? Que el sumo sacerdote hacía, pero después vamos a entrar en el Nuevo Testamento que nos enseña que todo eso era una sombra de lo por venir, ¿ok? Porque el día de expiación se trata del día cuando el sumo sacerdote hacía sacrificios, ok, uno por él y otro por el resto de la nación. Y eso es algo que él tenía que hacer cada año, ok, por nuestros pecados. Era como, cada año, teníamos un reset, ok, un restablecer, all right. Pero cuando Yahushua vino, él vino y él hizo el único sacrificio que era necesitado, ok, que era de su propio cuerpo, all right, enseñando que eso del día de expiación solo era algo que estábamos haciendo, ok, hasta que Yahushua venga.
All right, pero todavía guardamos este día sin el sacrificio, ¿ok? Porque estamos dando respeto a ese día santo. Lo mismo con la Pascua, ¿ok? La Pascua representa a Yahushua, pero todavía lo guardamos, todavía es parte de nuestra costumbre, todavía es un día alto, pero ahora lo hacemos con el conocimiento, sabiendo que todo eso representa a Yahushua, ¿ok? Y tenemos que darle a Yahushua su gloria, su crédito y su honor, ¿ok? No puedes, no puedes mencionar a estos días sin mencionar a Yahushua, porque todo fue escrito para él y por él. Y déjame agregar eso bien rápido. Siempre confundo esos números, me da dislexia. Volume of the book written of me. Hebreos 17. Hebreos 17. Dice, esto es Yahushua hablando. Entonces dije, heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, en todo el rollo, ok, desde Génesis a Apocalipsis, ok, la Biblia se trata de Yahushua, ok, so ahorita vamos a leer de la día de expiación, ok, y vamos a ver cómo todo esto representa a Yahushua. Ok, eso es Levítico 16:1. Yahweh habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se presentaron ante Yahweh y murieron. Yahweh dijo a Moisés, di a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el santuario detrás del velo, ante del propiciatario que está sobre el arca, para que no muera, pues yo me manifestaré en la nube sobre el propiciatario. Aarón podrá entrar esto en el santuario, con esto en el santuario, con un novillo para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Se vestirá de la túnica santa de lino y los pantalones de lino estarán sobre su cuerpo. Se ceñirá el cinturón de lino y pondrá el turbante de lino sobre su cabeza. Estas son las vestiduras sagradas. Salakia. Estas son las vestiduras sagradas. Se vestirá con ellas después de lavar su cuerpo con agua. Tomará de la congregación de los hijos de Israel 2 machos cabríos para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto. Luego Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Ahora, y hay que agarrar esta palabra ahí por expiación, ¿ok? Un atonement. Kippur, right? Por eso los judíos dicen Yom Kippur, Yom es día de expiación, ¿ok? Y hay que agarrar esas palabras aquí bien rápido. Pero, all right. Dice, what the hell? Es like, hermano, Satanás está jodiendo con el internet ahorita, ¿ok? Cubrir, purgar, expiar, reconciliar, cubrir con brea, right? Voy a regresar, voy a agarrar más. Cubrir, expiar el pecado, hacer una expiación. ¿Ok? Definición de expiación. Dice acción o efecto de expiar. Básicamente ya, aquí dice sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina. Ok, so básicamente cada año teníamos un día donde estos sacrificios de estos animales
¿ok? Servían como una expiación por nuestros pecados, ¿ok? Pero todo esto ahora entendemos que aplica a Yahweh Shai. Él es ese sacrificio de expiación, ¿ok? Para purgar nuestros pecados, para cubrir, ¿ok? Somos cubridos con su sangre, right? Aquí dice con brea, right? Su sangre es lo que nos limpia, ¿ok? Que nos protege, nos hace justos ante los ojos de Yahweh Hashem Yahweh Shai. Dice, luego Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que la corresponde a él para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Después tomará los dos machos cabrios y los presentará delante de Yahweh Hashem Yahweh Shai a la entrada del tabernáculo de reunión. Aarón echará suertes sobre los dos machos cabrios, una suerte para Yahweh Hashem Yahushua y otra suerte para Azazel, ¿ok? Que eso simplemente es hebreo, ¿ok? Porque ahí en inglés dice el scapegoat, porque uno de esos animales era mandado, ¿ok? Aarón tenía que confesar los pecados de Israel mientras tocaba el macho cabrio. ¿Ok? Y después lo mandaba al desierto, y básicamente ese animal se iba simbólicamente con los pecados de Israel montados en él, all right? Que hay una palabra para eso en inglés, es un scapegoat, ¿ok? Como a veces gente hacen un crimen, y los que hicieron la crimen están de un acuerdo que van a tirar toda la culpa en ese vato, en otro vato que no hizo nada, y lo usan como un scapegoat. Alright, esa es la palabra que se usa en inglés, lo usan como déjame ver, scapegoat en Spanish. Chivo expiatorio, ya, lo usan como, como, regresa a las escrituras, ok, ponen la culpa en ese vato y para que ellos se puedan ir libres, right? Pero eso es en maldad, que esto es en justicia, ok, Azal, ok, so básicamente Azazel, como dice en, ahí en español, ok, es una es una palabra que regresa de dos palabras, ¿ok? Ais, que es un goat, un chivo, y azal significa irse, right? To go about, to go away. Un chivo que se va, básicamente. Simple, es así de simple porque yo sé que hermanos han mencionado como, creo que hay un demonio que se llama así, Azazel, so, tal vez hermanos pueden leer eso y decir, man, ¿qué chingados es eso? Pero básicamente, como leímos, significa un chivo mandado, el chivo expiatorio. Ok, so Aarón echará suertes sobre los dos machos cabrios, una suerte para Yahweh Hashem Yahushua y otra suerte para Azazel, right? Porque un macho cabrio era sacrificado y el otro era enviado. Dice, luego Aarón hará acercar el macho cabrio sobre el cual haya caído la suerte para Yahweh Hashem Yahushua y lo ofrecerá en sacrificio por el pecado, pero el macho cabrio sobre el cual haya caído la suerte para Azazel será presentado vivo delante de Yahweh Hashem Yahushua para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. ¿Ok? Que básicamente esos dos machos cabrios representan diferentes cosas que Yahushua vino a hacer. ¿Ok? Porque uno tenía que ser sacrificado en la presencia de Yahweh Hashem Yahushua en el lugar santísimo que solo el sacerdote podía entrar. Y leímos las instrucciones en el principio. Tenía que lavarse, tenía que usar lino, ok, era bien estricto cómo él se tenía que presentar a hacer esos sacrificios, right? Y el otro macho cabrio era enviado de misma manera que Yahushua murió por nuestros pecados, ok. Yahushua, cuando él estuvo en la cruz, nuestros pecados fueron crucificados con él. Básicamente él tuvo que sufrir por cosas que él no hizo, ¿ok? Por nuestra maldad hasta el fin del mundo, hasta que seamos cambiados de estos cuerpos. So Yahushua, como ese animal, tomó pecados encima de él que no era culpable de, y fue y no fue, se fue enviado, ¿ok? Lo mismo con Yahushua, él tomó nuestros pecados con él en esa cruz
¿ok? Y él fue el chivo expiatorio, ¿ok? ¿Que me vas a decir que Yahushua tiene que hacer eso cada año? Claro que no, ¿ok? Una vez era suficiente. Y eso era el problema con los sacrificios antiguos, ¿ok? De animales, que siempre tenías que ir y sacrificar y sacrificar. Y en realidad ese sacrificio no limpiaba tu mente, ¿ok? Dice, pero el macho cabrio sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo delante de Yahweh Hashem Yahushai para hacer expiación sobre él y enviarlo a Azazel al desierto. Aarón presentará como sacrificio por el pecado el novillo que le corresponde a él para hacer expiación por sí mismo y por su familia. Luego degollará su novillo como sacrificio por el pecado. Después tomará del altar que está delante de Yahweh Hashem Yahushai un incensario lleno de brasas de fuego y 2 puñados de incienso aromático molido y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yahweh Hashem Yahushai y la nube de incenso cubrirá el propiciatorio que está sobre el testamento, así no morirá. Tomará luego parte de sangre del novillo y rociará con su dedo por encima del propiciatorio al lado oriental. Luego rociará con su dedo parte de esa sangre 7 veces delante del propiciatorio. Ok, que como mencioné, solo el sumo sacerdote podía entrar, ok, aquí. En unos capítulos lo llama el lugar santísimo y saqué una foto. Sabemos que el rey Salomón, él edificó un templo, right? Pero antes de eso, y no puedes imaginar que se miraba algo así, y había un tabernáculo, un cuarto, ok, detrás de una cortina, adentro de el tabernáculo donde sacrificábamos, y solo el sumo sacerdote entraba ahí, y solo entraba en este día, ok. Solo para darles un visual, era lo mejor que encontré. Um, no encontré nada más. También la arca, right? Que los ángeles, se miran diferentes de esto, pero solo para darte una imagen. Ok, ahí estaba la arca, all right, detrás. Este no está mal, you know, con la vara de Aarón, los, las tabletas de los mandamientos, y otras cosas. All right, regresando, dice 15. Después degollará como sacrificio por el pecado el macho cabrio que corresponde al pueblo y llevará su sangre detrás del velo. Hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo. La rociará sobre el propiciatorio y delante de él. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones por todos sus pecados. De la misma manera hará con él tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas. Nadie estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre para hacer expiación en el santuario, hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su familia y por toda la congregación de Israel. So, él era el único en todo el tabernáculo, ok, en este tiempo. Dice, después saldrá al altar que está delante de Yahweh Hashem Yahushai y hará expiación por él. Tomará parte de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrio y la pondrá sobre los cuernos del altar en su derredor. Rociará sobre él la sangre 7 veces con su dedo y lo purificará y santificará de las impurezas de los hijos de Israel, cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar el macho cabrio vivo. Aarón pondrá sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrio. Luego lo enviará al desierto
por medio de un hombre designado para ello. Aquel macho cabrio llevará sobre sí a una tierra habitada todas las iniquidades de ellos. El hombre encargado dejará ir al macho cabrio por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino con que se vistió para entrar en el santuario y las dejará ahí. Luego lavará su cuerpo con agua en su lugar santo, en un lugar santo, y después de ponerse vestiduras, saldrá y presentará el holocausto suyo y el holocausto del pueblo. Así hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Entonces hará arder sobre el altar el cebo del sacrificio por el pecado. El que dejó ir al macho cabrio a Azazel lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Después sacará fuera del campamento el resto del novillo del sacrificio por el pecado y del macho cabrio del sacrificio por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer expiación. Quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quema lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Dice, esto será para ustedes un estatuto perpetuo. So ahí está, ok, es algo que vamos a hacer, como se dice, algo que vamos a hacer para siempre, ok, no el sacrificio, all right, pero guardando ese día como un recuerdo, ok, ahora sabiendo que verdaderamente representa. Dice, porque en este día se hará expiación por ustedes para purificarlos y quedarán purificados de todos sus pecados delante de Yahweh, right? So, como dije, cada año teníamos un reset, un reiniciar, un reinicio, ¿ok? Dice, será para ustedes una fiesta sabática solemne y se humillarán a ustedes mismos, es un estatuto perpetuo, right? So era básicamente, por un día no podías comer, ¿ok? Te estás afligiendo tu alma cuando haces eso y lo guardábamos como, lo guardábamos como un día sabático, ¿ok? Un día de reposo, diciendo no prendíamos fuego, no había razón por qué cocinar, right? No tienes sexo con tu mujer, no trabajas, que unos hermanos tienen que trabajar, pero siempre es aconsejado adelante de tiempo. Si hermanos no pueden trabajar ese día es mejor porque no quieres estar ahí, desmayándote en shit. Pero si vas a trabajar, asegúrate que estés bien hidratado, antes, right? Y come bien antes del puesto del sol, all right, para que tengas tus fuerzas. Dice el sacerdote que haya sido ungido y que haya sido investido para ejercer el sacerdocio en lugar de su padre, hará la expiación, se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión, hará expiación por el altar y por los sacerdotes, también hará expiación por todo el pueblo de la congregación. Esto tendrás por estatuto perpetuo para hacer expiación por los hijos de Israel y por todos sus pecados una vez al año. Y Moisés hizo como Yahweh lo mandó. Me recuerdo, man, hace mucho tiempo, que hace muchos años, había un vato loco que dijo que el día de expiación era una fiesta para comer. Y no, que en realidad no debíamos estar ayunando, que debíamos estar festejando y comiendo, que está fucking fuera de su mente, ah, ese vato, you know. So like, yeah. Denme un segundo, hermanos. Solo quería agarrar la prueba, ok, de que no comemos ese día. Eso es Levítico 23 y 27, y lo leímos ahorita en Levítico 16, ok, pero lo quería leer. Aquí también dice, el 10 de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendrán asamblea sagrada, se humillarán a ustedes mismos y presentarán una ofrenda quemada a Yahweh.
¿ok? Y cuando las escrituras dicen eso, que se humillarán, ¿ok? O cuando Israel se humillaba, ¿ok? Eso era entendido que significaba que no comíamos, que ayunábamos, no comíamos o tomábamos, ¿ok? No tiene sentido que en un día donde te estás humillando, que vas a estar festejando y teniendo una banqueta. Eso es lo opuesto. Literalmente es lo opuesto de humillarte, ¿ok? So, ahí cuando dice humillar nuestras almas, está hablando de humillarnos en no comiendo, ¿ok? Porque duele, te sientes cansado, te estás humillando, estás quitando tus fuerzas en no beber o comer por un día, you know. Y ahora quería entrar en Hebreos 9, ok, que entra en como todo eso era una representación, una sombra de lo que Yahushua vino a hacer, ok. Estos Hebreos 9:1 dice, ahora bien, el primer pacto tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. El tabernáculo fue dispuesto así. En la primera parte, en lo que llaman el lugar santo, estaban las lámparas, la mesa y los panes de la presencia. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo que se llamaba el lugar santísimo, right? Eso es lo que traté de enseñar, all right? El lugar santísimo. Dice, Salakia, dice, allí estaba el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. En ella estaban un vaso de oro, contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria cubrían el propiciatorio. Right? Leímos del propiciatorio. De todas esas cosas no podemos hablar ahora en detalle. Esas cosas fueron dispuestas así en la primera parte del tabernáculo. Entraban siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto, que eran diarios, right? En esa primera parte, literalmente teníamos que sacrificar todos los días. Dice, pero en la segunda, una vez al año, entraba el sumo sacerdote solo, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Ya está. Ok, eso es otra cosa. En la día de expiación no era para que gente podían cometer adulterio, asesinar y decir, oh, pues, en una semana viene el día de expiación y no voy a estar limpio otra vez, no. Pero por seguro habían israelitas que pensaban así, oh, ya viene el día de expiación y no déjame pecar un poco porque voy a tener un reinicio en unos días. Dice aquí que cometía por ignorancia, right? Que todos los días cometemos algo, man, Dice, con esto el Espíritu Santo daba a entender que todavía no había sido mostrado el camino hacia el lugar santísimo mientras estuviese en pie la primera parte del tabernáculo. Este es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que rendía culto. Déjame leer eso otra vez. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se ofrecían ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto, en cuanto a la conciencia al que rendía culto, right? Por eso se hacía cada año. ¿Ok? Pero hasta haciéndolo cada año, hasta ese mismo día, esa misma noche, el siguiente día, no podía, eso no mágicamente hacía a Israel perfectos, ¿ok? No limpiaba su conciencia. Dice, estas son ordenanzas de la carne que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestas hasta el tiempo de renovación, pero estando ya presente Yahushua, el sumo sacerdote de los bienes que han venido por medio del más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, right? Cuando Yahushua murió, entró en la presencia del Padre, dice, logrando así eterna redención
ya no mediante sangre de machos cabrios ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Right? So, el sumo sacerdote entrando en el lugar santísimo, eso representaba que cuando Yahushua se ofreció como sacrificio, él inmediatamente que cuando murió fue en la presencia del Padre. Right? No solo estando ahí por él mismo, pero por nosotros también, ¿ok? Como ese sacrificio. Dice, porque si la sangre de machos cabrios y de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros sacrificaban para la purificación del cuerpo, cuanto más la sangre de Yahushua, quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Ok, el sacrificio de Yahushua sí ha hecho eso, que por el sacrificio de Yahushua fuimos dado el Espíritu Santo. Dice, por esta razón también es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlas de las transgresiones bajo el primer pacto. Y ahorita estamos en una transición, todavía no estamos en el segundo pacto. ¿Ok? Cuando recibimos esos nuevos cuerpos, ahí es cuando vamos a estar en el nuevo pacto, pero todavía no estamos ahí, right? Pero Yahushua muriendo era el enganche. Por seguro sabemos que vamos a recibir ese segundo pacto, pero estamos esperando. Dice, porque donde hay un testamento es necesario que se presente constancia de la muerte del testador. El testamento es confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador, right? So, testamento requiere una muerte. Dice, por esto ni aun el primer testamento fue inaugurado sin sangre, porque habiendo declarado Moisés todos los mandamientos según la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabros junto con agua, lana escarlata y sopo y roció al libro mismo y también todo el pueblo. Right? Eso pasó cuando Moisés primeramente dio las leyes a Israel. Dice, diciendo, esta es la sangre del pacto, el cual Dios os ha ordenado, y roció también con la sangre del el tabernáculo y todos los utensilios del servicio, pues según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que estos. Ahora démosle eso otra vez. Era pues necesario purificar las figuras de las cosas celestiales con estos ritos, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que eso. Right? Todo eso eran figuras, ¿ok? Dice, porque Yahushua no entró en el lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote en el lugar santísimo con sangre ajena. De otra manera, le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora Él se ha presentado una vez para siempre en la consumación de los siglos para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también Yahushua fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que esperan. Right, él va a venir ahora salvar a sus hermanos, ¿ok? Para que recibamos ese segundo pacto, ¿ok? Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que acercan a los que se acercan. De otra manera, no habrían dejado de ser ofrecidos, porque los que ofrecen ese culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Ok, ustedes hermanos pueden seguir leyendo. Ok,
y no solo quería agarrar esa carne. All right, Pablo perfectamente explicó como todas esas cosas eran figuras, ¿ok? De lo que Yahushua vino a hacer. So, ahora entendiendo esto, podemos correctamente guardar el día de expiación, teniendo Yahushua en nuestra mente, entendiendo que ese ritual que hacía el sumo sacerdote cada año era una representación, una figura de lo que Yahushua hizo para hacer una vez. ¿Ok? So, en el día de expiación debemos estar pensando de Yahushua, dándole gracias a Yahweh y a Yahushua por ese sacrificio, ¿ok? Porque sin ese sacrificio nosotros no tuviéramos una chance de salvación, pero por el sacrificio de Yahushua, ahora, de misma manera que Israel fue cubierto con esa sangre, ¿ok? Ahora, cuando el primer pacto fue dado, nosotros, Yahweh Mashiach mediante, seamos esos hombres, estamos cubiertos con esa sangre, esperando el cumplimiento de ese segundo pacto, ¿ok? Y debemos estar orando por la destrucción de este lugar, poniendo maldiciones en este lugar, ¿ok? Porque sin la destrucción de este lugar, el Señor no nos va a dar el segundo pacto, ¿ok? La salvación viene mano en mano al mismo tiempo con la destrucción de este imperio maldito, ¿ok? Gobernado por el autoproclamado gringo. All right, so con eso espero que este video haya servido como edificación, ok, como siempre, toda honra, gloria, alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rakakodash, doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Pedra Molino. Hasta la próxima. Shalom.